inicio a nuestra reunión número 204 del Grupo de Interés Cultural de Sesmín, citada para el día 2 de abril a las 6 de la tarde. Sigamos preparándonos para descubrir, analizar, evaluar y recibir innovaciones en nuestros sistemas de vida. Hoy, la persona invitada es el doctor Héctor Murcia, y quien va a ser el comentarista de orden es el académico Manuel Galindo. ¿Quién es Héctor Murcia? Héctor es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Posteriormente se fue e hizo el máster en Science, Economía Agrícola en Oklahoma State University en Estados Unidos. Es especialista en gestión empresarial y extensión agropecuaria. Ha hecho cursos en Inglaterra, Japón y en otros países. Héctor es consultor en creatividad e innovación para el desarrollo empresarial con énfasis en el sector agropecuario y rural. Héctor es autor de 24 libros sobre temas de economía agrícola, administración de empresas agropecuarias, auditoría administrativa con base en innovación organizacional, creatividad e innovación para el desarrollo empresarial, creación y fortalecimiento de modelos de negocios con resiliencia e innovación. Libro que se presentará en esta charla. Literatura narrativa y 300 artículos técnicos. Director de canal YouTube, blog, activa participación en redes virtuales. Héctor ha sido profesor y decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, impulsor inicial de programas académicos de economía agrícola en Colombia. En el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ha sido coordinador de programa Universidad de Costa Rica, agrícola de esta universidad, director de las oficinas de Nicaragua y Costa Rica, especialista en educación y economía agrícola en el Perú. En el Comité de Cafeteros de Cundinamarca en Bogotá ha sido el director de planeación y de fomento cooperativo. Del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en Bogotá, director del Programa Nacional de Economía Agrícola. Profesor y director de Desarrollo Rural de la Universidad Zamorano en Honduras. En la Universidad de La Salle en Bogotá ha sido decano, coordinador de la propuesta de creación del proyecto Utopía, programa innovador en formación de ingenieros agrónomos en zonas de la Colombia profunda. En la Universidad Autónoma de Manizales, profesor de tecnología de gestión en ambientes virtuales de aprendizaje. En la Universidad Santo Tomás de Bogotá, profesor investigador de la Facultad de Administración de Empresas y ganador del Premio de Excelencia Tomasino como líder de acompañamiento estudiantil. Ha sido impulsor de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias en Colombia. ¿Verdad que Héctor, tienes una hoja de vida espectacular? Y gracias por estar acompañándonos. Y quien va a ser el comentarista es una persona que se llama Manuel Galindo y quien no tiene nada que ver con este tema. Manuel es un anestesiólogo muy reconocido en este país, es presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, miembro fundador de SCARE y actualmente es miembro correspondiente
de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, con esto quiero agradecerle a todos los participantes que seguramente se nos van a ir agregando más durante el transcurso de la charla. Agradecerles, ¿verdad?, a todos los asistentes y nuevamente, Manuel, gracias. Te cedo la palabra y tú dirás cómo va a ser la mecánica de esta reunión. Y pues nuevamente agradecer a nuestro conferencista de hoy por la reunión. Bueno, gracias, Manuel, tienes la palabra y tú vas a decirnos un poquitico cómo va a ser la mecánica de la reunión. Bueno, muchas gracias, doctor Ramírez, por haberme honrado en moderar esta reunión. Cuando Héctor Horacio me dijo que yo siguiera de moderar esta reunión, inicialmente no estuve de acuerdo. Yo dije, hombre, esa reunión sobre lo que va a hablar, siendo usted un agrónomo especialista en la parte económica, sobre todo en la parte rural, de pronto debería ser un economista, un administrador, etcétera, un agrónomo. Pero no, cuando él me explicó que el enfoque que le iba a dar a la conferencia era más general, no era solamente empresarial, entonces acepté el reto. Bueno, inicialmente pensaba decir algo sobre Héctor Horacio. Bueno, les voy a decir, yo voy a hacer unas cortas palabras para iniciar la reunión. Posteriormente va a hablar Héctor Horacio y los que tengan alguna pregunta o quieran hacer una observación o un aporte, por favor la anoten y al final les vamos a dar la palabra a cada uno de ellos en el orden en que la pida. Pues el doctor Horacio ya lo dijo el doctor Ramírez, que es una persona con una gran experiencia en el tema de la economía, en el sector agropecuario, ha trabajado en actividades y asociaciones nacionales e internacionales, como ya lo dijeron. Profesor, decano, director, coordinador de grupos, consultor, autor de libros, etcétera. Una vez compartimos con Héctor hace unos días en Villeta y me alcanzó a comentar un proyecto que él tenía para ayudar a unos agricultores colombianos a tener una mejor actividad y sacar mejores beneficios de su actividad. Eso pues es una muestra más de su preocupación por querer ayudar a los diferentes grupos con los cuales ha tenido contacto. Él nos va a hablar de resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual, inesperada. Eso viene de resilio, que quiere decir saltar hacia atrás. Es como si uno se encuentra con un obstáculo y salta para evitar el obstáculo y busca alguna otra manera de salir de ese obstáculo. Eso es aplicable tanto a empresas como a las personas, como él lo va a decir. Estuve leyendo antes de esta reunión a un autor que se llama Alejandro Ambrad. Él habla de la estrategia, él es especialista en estrategia y en innovación. Y dice que no todo ejercicio creativo puede ser innovación. Que para que se hable de innovación, esa creatividad tiene que permitir que se gane de algún, realmente por el dinero. Y él comenta cómo en Heisenberg, Suiza, existe el Museo del Fracaso, en donde muestra una gran cantidad de productos de reconocidas empresas altamente creativos, pero que no han sido innovadores y han sido un fracaso comercial. Antes de dar la palabra a Horacio voy a hablar 2 o 3 ejemplos de resiliencia. Un ejemplo fue Tylenol. Ustedes recuerdan por allá en el año 82 que este laboratorio Johnson Johnson encontraron que el Tylenol, un lote de Tylenol fue contaminado con cianuro y hubo 7 muertes. Eso inmediatamente bajó las acciones y le ocasionó unas pérdidas tremendas al laboratorio. ¿Qué hicieron los directivos de eso? Inmediatamente retiraron los millones de envases, cancelaron la propaganda en televisión, ofrecieron $100,000 por información sobre los culpables de esto y reembolsaron a las tiendas que compraron el producto. Además, rediseñaron la propaganda que tenían. Otro ejemplo cercano a nosotros en la Academia Nacional de Medicina es el tema de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Con la dirección del doctor Roberto Esguerra y su equipo, evitaron en 2 ocasiones
el cierre inminente de esa institución fundamental Santa Fe de Bogotá que es tan reconocida en nuestro país. Y finalmente, yo noto algo propio que nos toca a nosotros, que es la SCARE, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Ante el aumento de demandas por mala práctica y no bien respondidas para las compañías de seguros, en nuestra organización se creó una cosa que se llama el FEPAD, el Fondo de Auxilio Solidario para Demandas, que tuvo una gran acogida dentro del cuerpo médico y permitió que la sociedad se disparara y fuera una gran organización. En este momento es una corporación que tiene más de 60.000 asociados. Ese es otro ejemplo de resiliencia ante un problema que eran las demandas y que gracias a esa resiliencia se logró que la sociedad superara sus problemas y saliera adelante. Y ya por último, podríamos decir que otro ejemplo de resiliencia es Shakira. Después de que le fue infiel su esposo, ella, gracias a su resiliencia, logró superar su problema y salió adelante, como todos sabemos. Héctor Horacio nos va a hablar mucho de este tema de la eficiencia, de la eficacia, la diferencia entre las dos, a nivel personal, a nivel empresarial. Él seguramente va a hablar del balance scorecard de las empresas y el método, una cosa que se llama el Canvas, que es una manera, es como una cartulina en donde ponen las diferentes entradas, lo que hacen las empresas y cómo son las salidas. Eso nos va a explicar de una manera mucho mejor. Eso era lo que yo quería decirle antes de cederle la palabra a Héctor Horacio, pidiéndole a todos los presentes que apaguen los micrófonos y al final levanten la mano para que pidan la palabra y se les conceda. Entonces, adelante, Héctor Horacio, con su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por esta presentación y Jorge Felipe. Me siento muy contento de estar con ustedes porque me reúno entonces el día de hoy con un grupo médico selecto de innovación, un grupo que son eminencias en su campo y quiero pues compartirles unas experiencias que he vivido en el campo de la innovación. Voy a empezar por compartir pantalla con ustedes para ir organizando mi respectiva presentación. ¿Sí están viendo la pantalla ustedes en este momento? Sí, señor. Exacto. Entonces, cuando recibí la invitación para estar aquí presente, vi que un tema sobre el cual podemos compartir experiencias, conocimientos, es este de compartir el cómo podemos descubrir, analizar, evaluar y recibir innovaciones en nuestros sistemas de vida. Voy a hacer una presentación muy participativa. Yo espero que los asistentes intervengan también, porque pienso dentro de mis publicaciones regalarles unas hoy para que quienes más intervengan la puedan recibir. Entonces, en este caso, los puntos básicos que indico yo acá son la motivación inicial. Luego hablaré sobre nuestra vida como sistema, haciendo una referencia al enfoque holístico para entender los cambios que se presentan en la existencia, la importancia de tener actitudes resilientes, como lo menciona Manuel Galindo. Luego, referirme al tema del diagnóstico estratégico de nuestro sistema personal, el surgimiento de la creatividad y la innovación que él mencionó, ejemplos de innovaciones actuales en los componentes de los sistemas de vida y procesos de preparación para los cambios e innovaciones con resiliencia, creatividad e innovación. En este caso, pues voy a tratar de llevarlos a ustedes a presentarles una experiencia concreta que estoy viviendo en estos momentos sobre el particular. Yo llevo mucho tiempo, como mencionó Jorge Felipe, trabajando en estas áreas y he ayudado a formar muchos procesos en diversos lugares de Colombia y otros países. Entonces empiezo por la motivación inicial, indicando que hay ejemplos de innovaciones y personas innovadoras en el mundo, como nosotros podemos conocer y reconocer en forma general. En este caso voy a referirme a algunos personajes y sus logros de continua vigencia y, antes de entrar en el tema mío, innovaciones vigentes en el sector salud. Algunas, porque hay demasiadas y realmente voy a destacar solo algunas que he visto en forma directa.
En cuanto a líderes innovadores en el mundo, pues paso aquí 5 de muchos nombres que recordamos ahora, como Jeff Bezos de Amazon, Elon Musk de Tesla Motors, Mark Zuckerberg de Facebook, Tim Cook de Apple y Reed Hastings de Netflix. Cada uno de ellos tiene una historia sobre la cual edificó su éxito. Es un tema que vale la pena considerar para futuras, tal vez, intervenciones. Pero en Colombia hay muchos más que conocemos. Y entre esos que conocemos, pues yo puedo destacar aquí 4 de los que tengo más enfrente, más cerca. Uno es Jorge Felipe Ramírez, ¿no? El caso de Cecimín. Ayer tuve oportunidad de conocer la experiencia en forma directa y revisé que lleva 20 años imprimiéndole su impulso a esta entidad Cecimín, el Centro de Cirugía Mínima Invasiva. Excelente. También me acompaña aquí una persona muy cercana a mí, que es Alejandro Niño Murcia, colombiana de trasplantes, SAS. Él es un innovador también, así como Jorge Felipe, colombiano, y lleva en marcha una experiencia maravillosa que, de hecho, dice en sus postulados iniciales que promueve la innovación. No sé si me acompaña también, invité desde Estados Unidos al doctor Miguel Gómez y su esposa Alba Lucía, a quien le hago mención con sus prótesis biónicas de personas con miembros amputados, personas amputadas. En todo caso, es una experiencia también interesante de observar. Y de cuarto, señalo aquí al amigo Manuel Antonio Galindo Arias, quien hace poco, ¿sí me están escuchando bien? Sí, señor. Está cayendo un aguacero aquí bonito por este lado, pero bueno. Entonces, Manuel Antonio Galindo nos presentó sus 3 historias notables, cambios en el tiempo, y son recuerdos también que muestran lo que hizo por Escare y otras instituciones en las cuales se proyectó. Entonces, yo creo que líderes como estos nos impulsan a triunfar, y yo me acuerdo de Steve Jobs, que hizo tantas cosas, de Bill Gates y otros más que han construido sus historias en las que la innovación ha sido papel destacado en sus perfiles. Para el caso del sector salud, destaco 2. La telemedicina. Esto es de una información que extracté de Bupa, México, en donde destacan la telemedicina, que todos como pacientes la vivimos, indicando que en el 2023 se caracterizó por ser el año de la digitalización, y de hecho, pues nosotros vemos que eso está convirtiéndose en una opción atractiva para médicos, pacientes y hospitales. Pero por encima de todo, se está tomando también como innovación para el sector salud el cliente como centro de estrategia. Una experiencia que muestra que si se logra medicina cada vez más personalizada y fácil de entender, se logrará llegar a segmentos más amplios y a cubrir más poblaciones. Veo también algunos dispositivos, entre muchos que miré, la tecnología de edición de genes, que permite ver cambios precisos en el ADN de las células vivas. La inteligencia artificial, que está siendo muy nombrada no solo en el campo de la medicina, sino para todos nosotros, pero que en el cuidado de la salud es importante observar. Las prótesis impresas en 3D, me imagino que ese es uno de los que está llevando adelante Miguel Gómez en Florida con éxito, y la realidad virtual y realidad aumentada en salud. Ahí en esa referencia del hospital.com se encuentran muchos dispositivos médicos que han revolucionado la salud por entero, y más desafíos de la salud. Entonces, el de la cirugía digital, le hago mucha mención a eso. La OMS indicó toda la transformación positiva y lo que se va a lograr en 2025 con esa actividad de la cirugía digital, e iniciativas como Cecimín impulsan este cambio y hacen que se promuevan intervenciones médicas más inteligentes y personalizadas, mucho menos invasivas, como se mencionan ahí, la frecuencia cardíaca, respecto a los patrones de sueño, y esto es extractado recientemente de la revista Semana. Bueno, continúo
indicándoles que de parte mía, pues ya lo mencionaron en la parte introductoria, yo he impulsado varias innovaciones que van a sobrepasar mi vida seguramente porque existen en Costa Rica, por ejemplo, la Escuela de Economía Agrícola, el concepto de la finca como empresa lo ayudamos a acrisolar allá en Centroamérica. Hemos ayudado a formar programas educativos agropecuarios como el de Utopía en Colombia. Entiendo que aquí entre los asistentes hay personas de ese grupo que son ingenieros agrónomos de zonas de la Colombia profunda. Escogimos para hacer esa innovación que fuera una carrera de agronomía diferente a las tradicionales. Personas de zonas en conflicto, cuyo único requisito es irse a trabajar cuando terminen sus estudios en sus zonas de origen, para que no vengan a las ciudades a buscar empleo. Y eso está caminando muy bien. Ya lleva más de 10 años y resultados excelentes. Y trabajamos en las carreras de administración agropecuaria. El tema de la creatividad e innovación no ha sido desconocido para mi labor. El de creación y fortalecimiento de modelos de negocio. Y ahora estamos trabajando la gestión sistémica de la innovación con la Universidad de La Salle y con otras instituciones que nos hablan de cómo podemos sistematizar todo lo que se haga en innovación. Bueno, recientemente viendo el chat del grupo de interés científico y cultural, me impresionó, me interesó una persona que escribió ahí y anexó un video a ese chat en donde se encuentra la pregunta: ¿reemplazará la inteligencia artificial a los médicos? Visto que ahí hay telemedicina, que ya tenemos todos esos elementos. Entonces yo dejo para que la pregunta la vayamos resolviendo en el camino. Pero a mí me surge también esa pregunta. En mis clases, en mis actividades docentes, muchas veces me decían: ¿será que algún día usted, profe, lo van a cambiar por un robot? Y les dije: no creo que vaya a ser la cosa así. ¿Por qué? Yo tengo un blog y en ese blog, por ejemplo, me adelanté a responder la pregunta de ese distinguido médico que publicó ahí la pregunta, al decir que el 21 de mayo del 2023 publiqué un artículo que los invito a ver en el blog que dice: junto a los avances de la inteligencia artificial, es importante mantener la presencia de la creatividad, la innovación, la resiliencia, la empatía, la inteligencia emocional y otras fortalezas del ser humano. Yo creo que la semana antepasada participó el doctor Marulanda y decía que tal vez muchas de esas cosas podían ser inscritas también en el genoma, pero yo creo que no vamos a llegar a ese punto de que nos lleguemos a observar también que los robots practiquen la inteligencia emocional, así como nosotros, como líderes de acompañamiento estudiantil, atendemos a estudiantes y evitamos crisis. Esas son circunstancias que me llevan a pensar que no creo que la inteligencia artificial nos llegue a reemplazar del todo, por lo menos a corto plazo. Y ahora sí, entonces me meto en el tema mío, después de haberles mencionado esto, me pongo en un plano ahora como de paciente, de simple mortal, para ver cómo nosotros podemos generar innovaciones y ver todo con un enfoque sistémico y holístico para entender los cambios que se presentan. Primero, estuve viendo, y tengo un canal de YouTube en donde saqué un video en el cual nos preguntábamos en la época de la pandemia cuáles son los efectos en nosotros de situaciones como la misma pandemia, las amenazas de guerra y todas las amenazas actuales. Entonces ponía a un personaje a responder esta pregunta y el personaje lo primero que decía es que primero tenía que mirar que en su ser hay diversos componentes hacia un sistema. Los que están dentro de su piel, que son los físicos e intelectuales, los económicos y financieros, los tecnológicos, los sociales, los administrativos y otros de la piel para adentro. Pero no todas las decisiones dependen de él o de ella como persona, sino que también hay otros que están por fuera de la piel y que afectan su funcionamiento, que son los aspectos externos o del entorno. Y entonces hacía un cuadrito ahí, primero ponía una caja negra, no como la que tienen los aviones, pero una cajita negra en donde se imagina un cuadro uno que resume los diversos componentes que vimos. A la izquierda de esa caja negra van apareciendo entonces los subsistemas dentro de la caja, pero a la izquierda el físico intelectual que lo compone el cuerpo, la mente, el desarrollo espiritual, los recursos económicos y el capital constituyen los
económicos y financieros, los administrativos, el concepto de administración para la vida, los sociales, los tecnológicos y otros aspectos internos personales. Pero en la parte externa, fuera de la piel, está todo el entorno, la política, la parte jurídica, la institucional. Y entonces uno mira que dentro del proceso hay pasos o etapas que van desde el nacimiento de la persona, pasando por la niñez, adolescencia, madurez, vejez y la muerte como parte de la vida, que entonces estas entradas en cada uno de esos momentos intervienen. Estos ingredientes entonces forman ya los procesos de existencia cuando hablamos del concepto de sistemas de vida que puse en el título. ¿Y las salidas cuáles son? Aquella de la canción esa, que tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, aquí se representan. La salud busca a la persona como punto primario, la estabilidad económica, los aportes a la familia y la comunidad, el ser humano integral y otros propósitos. Entonces, lo primero que recomendamos y recomendaría uno a un cliente, a un paciente determinado, es que aprenda a mirar esto que se llama el concepto sistémico, integrado por diversos componentes, y el holístico, que es el todo. O sea, viene de la raíz griega holos, en inglés es whole, significa el todo. Entonces tenemos que aprender a mirar cada una de nuestras actividades dentro de este contexto. Entonces, ¿cuáles son las actitudes ante las amenazas? Siempre puede uno observar que hay, como en la planeación por escenarios, una actitud negativa, no hacer nada, una actitud de quedarse quieto, y la otra, que es la que yo practico, que es la positiva, de una firmeza de actitud y por siempre, frente a esas amenazas de guerra y de todos esos ataques que se van presentando. Y hay que buscar y proponer caminos de solución. Entonces, aquí es la necesidad de recalcar que hay una importancia de tener actitudes resilientes. ¿Qué es esa palabra? ¿Con qué se come, mejor dicho, la palabra? Entonces uno observa que Einstein, recordado tratadista, nos indicaba que no pretendamos que las cosas cambien, que cuando hay crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona, porque trae progresos, y la creatividad nace precisamente de la angustia, de la crisis. Lo mencionaba él. Entonces aquí voy a hacer el primer ejercicio de esta intervención. Tengo un video dentro de mi canal de YouTube. Este se llama Miradas de Resiliencia, dura 3 minutos. Invito a los participantes a que lo escuchen, y al final hago unas preguntas y los invito a participar en el chat. El doctor Manuel va a estar observando quiénes participan en el chat, y el primero que complete lo que esperamos observar, le vamos a dar su premio, que consiste en un libro sobre estos conceptos de literatura narrativa. Escuchémoslo. Espero que funcione bien el proceso. Este video de storytelling se refiere al concepto de resiliencia en la mirada de un niño que tomamos como referencia. Conocimos a este niño llamado Hiroshi, que pensaba siempre en la resiliencia, que era una palabra que escuchaba por todas partes en su tierra natal. El niño oyó a uno de sus maestros hablar de Fénix, un ave capaz de volver a nacer de sus propias cenizas luego de morir consumida por el fuego. Y vio inicialmente cómo olas gigantes de un inmenso mar salían las costas de su país, de su pueblo, por medio de los llamados tsunamis. Pero a los pocos días, esas zonas inundadas volvían a florecer, una reconstrucción organizada por su propia población. Pero luego Hiroshi hizo también las caras muchos migrantes que salieron de sus lugares de nacimiento en búsqueda de otros horizontes. Y luego de pasar muchos sufrimientos y tribulaciones, llegaron a ser prósperos empresarios en sus nuevos destinos. Volteaba también en el horizonte la tragedia de un accidente que murieron muchas personas. Los familiares lloraban desconsoladamente en esos momentos. Y con el paso del tiempo, este siniestro se convirtió en motivo de una canción que hoy resuena y se baila en los sitios de la tragedia. Miraba también el desconsuelo de un viejo maestro despedido de su sitio de trabajo
al llegar a la avanzada edad, pero que con el deseo de aportar sus experiencias y conocimientos, sigue elaborando con ahínco y entusiasmo hasta que sus fuerzas lo acompañen. Entendió la infinita tristeza de la persona a quien le robaron sus ahorros de vida, parte de desalmados ladrones de cuello blanco. Y después se levantó de su congoja, emprendiendo nuevos panoramas de trabajo. Y visualizó la insondable angustia suelo de una madre que vio morir a su joven hija, golpeada por una enfermedad terminal. Pero hoy ama infinitamente a su pequeño nietecito, que llegó a su vida como regalo celestial. Y ve cómo se expande por el mundo una pandemia que parece incontrolable, pero que está seguro, personas afectadas se levantan con fortaleza de inmensa fe. Y entiende finalmente que la resiliencia es la capacidad de aceptar con estoicismo lo que ocurra, tener la entereza de crear nuevos senderos de vida, la posibilidad de volver a nacer todos los días. Bueno, este video yo lo hice. ¿Sí lo escucharon? ¿Se escuchó bien? Sí, señor. ¿Se vio bien? Bueno, este video lo hice con mis propios recursos en Powtoon. Y entonces ahora les voy a preguntar a los asistentes estos 3 puntos, los cuales quiero que participen al chat. 3 minutos doy de tiempo también para que intervengan en el chat. La primera pregunta es, luego de ver esta corta historia, ¿recuerda quién fue el personaje principal de ella? Segundo, mencione 3 ejemplos de resiliencia de los 7 que tiene el video. Y tercero, después de ver estos casos, ¿qué se entiende por resiliencia? Entonces, mi doctor Manuel, el tiempo va corriendo, a ver quién participa. Atrévanse, la resiliencia es atreverse a participar. El doctor Navarro dice que el personaje es el niño. Doctor Navarro dice, perdón, ¿qué? Que el personaje es el niño, el personaje de la historia. Ah, sí, pero el nombre, ¿no? Sí, bueno, pongan lo que quieran. En 3 minuticos lo que alcancen a colocar ahí, ya llevamos unos segunditos. El doctor Navarro dio Hiroshi, resiliencia. Perfecto. Van colocando más respuestas, algunos que yo no estoy mirando para no perder la concentración. Nadie más ha respondido. Bueno, excelente. De todas El maneras. doctor Navarro se acaba de ganar un libro. Ya lo que se entiende por resiliencia, pues de todas maneras recordémoslo, pero no, por ahora llevamos 1 minuto. Respetemos lo que dijimos aquí para no quebrantar la normatividad que colocamos. Mucha gente debe estar seguramente también en el estadio, me imagino yo. Bueno, quedan 30 segundos. Mi doctor Manuel, entonces vamos a cerrar 15, 14, 13, 12. El doctor, ¿qué más? Francisco Ramírez dice que el abuelo fue aportante de resiliencia y Bueno, creo que hay otra respuesta. bueno, Luis Suárez habla de resiliencia, la capacidad de levantarse pese a las adversidades, volver cerremos, a empezar y recuperar lo perdido. cerremos ya el proceso. ¿Quién fue la persona que contestó en forma más completa estas inquietudes? Creo que fue el doctor Ricardo Navarro. Bueno, entonces, doctor Ricardo Navarro, esta corta historia recuerda el personaje fue Hiroshi, un niño japonés que existió en realidad. Yo lo vi cuando la época del tsunami por allá. Inclusive hay un cuentico sobre él ahí que desapareció, nunca volvimos a saber de él, pero de todas maneras Hiroshi se llama. 3 ejemplos de resiliencia, vimos ahí casos concretos, los tsunami,
Aquí en Colombia hay ese siniestro de 1950, un bus que se incendió en la zona de Ovejas, Sucre. Y hoy va uno a esa zona y ya está un vallenato bien chévere, bien sabroso que se llama El Siniestro de Ovejas, que demuestra cómo los descendientes bailan sobre los mismos lugares en que estuvieron ahí, diciendo pues que se levantan de la tragedia. El caso de la persona que le robaron la plata, el otro que es también real, el de una persona conocida, una señora que se le murió su hija de 37 años de un cáncer y ella lanzó a la pena, pero después le nació un nietecito de su otra hija y ahora en ese niño entrega sus sentimientos y emociones. Entonces, son tres ejemplos. Y el caso de resiliencia, pues ya la parte referente al lo que es el concepto que ya lo mencionó Manuel al empezar y lo mostré en el video, capacidad de aceptar con estoicismo lo que ocurra y tener la entereza de crear nuevos senderos de vida, o sea, levantarse, volver a ver el sol, volver a nacer, renacer, reinvención. Entonces ya nos queda claro. Y yo, pues, ante la tragedia que se presentó con la pandemia, lo que hice fue incorporarle a mis trabajos y clases de planeación de empresas el concepto de la resiliencia. Por eso lo incluimos ahí. Héctor, Señor, Antonio Acevedo habla también de Hiroshito y habla de la madre que pierde a su hija, de las familias del accidente aéreo, de los sobrevivientes de la pandemia, y dice finalmente que la resiliencia es capacidad de superar la adversidad siendo positivos. perfecto. Entonces vamos a darle dos premios. Ahí a cada uno de ellos le vamos a dar un librito. Aquí, Perfecto. aquí nos preocupamos de eso y lo damos. Yo esos libros se los hago llegar al doctor Jorge Felipe o me dan la dirección y se los mandamos por correo, como sea pertinente. Bueno, entonces entro al siguiente tema de mi presentación, que es el diagnóstico estratégico de nuestro sistema. El sistema ya lo vimos, entonces, entrada, procesos, salidas. Sobre el sistema tengo un video en YouTube que es el más visitado, tiene 75.000 visitas de 62 países, que se basa alrededor de cómo hacer un, una olla, un sancocho aquí colombiano, o un caldo costilla, es el asunto. ¿Cómo caldo costilla puede verse como un sistema? Los invito a que lo vean también, que se hagan suscriptores también del canal. Entonces tenemos ya que hay que observar el sistema y entonces veamos el diagnóstico estratégico de nuestro sistema personal. Un sencillo ejemplo con situaciones de la vida diaria como las ve un paciente de un médico. Aquí yo hice otro video. Los videos en mi canal son de diversas condiciones, unos con leyenda, otros sin leyenda, unos para niños, otros de conferencias, e inclusive le voy a pedir permiso al doctor Jorge Felipe para meter la grabación de esta charla en mi canal también. Entonces ahora les voy a presentar un video que hice también en Powtoon, que no tiene leyenda, que no tiene narración, pero sí leyenda para que miremos cómo un paciente como yo, un simple mortal, trata de sacar conclusiones de cómo mediante un diagnóstico médico puede ayudarse a planificar una empresa. Veámoslo.
Bueno, perfecto. Manuel, estás tomando nota de las direcciones de los que ganaron el anterior, ¿no es cierto, Manuelito? ¿Sí? Tengo los nombres, sí, señor. Pedirles los nombres. Bueno, entonces vimos este anterior que lo uso en mis clases. Cada uno de estos videitos tiene más de, bueno, un gran número de observadores en el canal. Entonces viene esta pregunta que también le vamos a dar 3 minuticos. Luego de ver esta corta historia, recuerda si el diagnóstico es un proceso solo para ver problemas. Segundo, mencione 2 ejemplos de analogía entre el diagnóstico de una persona y el que se puede hacer para estudiar una empresa. Entonces está abierto el tiempo también para el primero que conteste, que nos ayude a construir esta charla con la participación. Bienvenidos sean. Este método se llama narración de historias, storytelling, que lo practico abiertamente. Nos queda 1 minuto y medio. Si están escribiendo, mi doctor Manuel, Hasta ahora reina el silencio. que no Ahí puede. veo, pues, a ver, acá alguien. El doctor Navarro dice, 1, no señor. 2, los antecedentes, el examen físico, los exámenes paraclínicos. Una empresa tiene su propia historia y hay que partir de sus antecedentes, su estructura. Perfecto, mi doctor Navarro, muy activo, caramba. Doctor también es miembro de CECIMIN. Él hace parte de este chat del Grupo de Interés Científico y Cultural y es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Qué bien, estamos entre personas muy destacadas en este campo. Bueno, nos quedan 30 segundos. Pueden seguir participando, no importa. Si es necesario, agotamos aquí en la biblioteca. El libro que estamos dando en estas primeras ocasiones es un libro de literatura narrativa, precisamente de narración de historias. Bueno, listo. 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Entonces ya vimos esa partecita. El ganador aquí es el doctor Navarro otra vez. Sí, señor, el doctor Ricardo Navarro ganó ¿O, otro libro. o alguien más participó? Nadie más. De todas maneras, es una forma de participación como lo hacemos en nuestras charlas. Bueno, entonces, veamos cómo estamos hablando de un diagnóstico de un sistema para ir a buscar innovaciones. Entonces, en este caso, lo que hacemos es un enfoque
Aplicación de un enfoque para cada persona, empresa, llámese finca o caso que se analice con el fin de ver esas situaciones en una forma holística. Ya entendemos el concepto holístico. Y también entonces por medio de información secundaria, en el caso de los médicos, los exámenes que nos hacen de laboratorio, pues ya vienen todos los parámetros, los indicadores. Pero en el caso de empresas, nosotros tenemos que buscar cuál es el ideal, lo que debería ser, para luego compararlo con lo que afronta la empresa o el paciente. Entonces aquí, el diagnóstico estratégico integral y con enfoque holístico debe considerar estas partes. Primero, el aspecto físico e intelectual. Esos indicadores, como los que ustedes médicos y también las personas que no son médicas aquí, agrónomos, los que están asistiendo, ven que uno consigue indicadores de partida. También la parte económica y financiera. Aquí ya se sale un poquito del campo médico porque es el paciente el que lo tiene que hacer. Ver cuál es su situación, balance, entradas y salidas, los aspectos sociales. Estamos viendo el concepto holístico, entonces sus relaciones sociales, familiares e interpersonales, lo que llaman la responsabilidad social y empresarial, cómo se proyecta la comunidad, el aspecto ambiental que es tan importante ahora, está cumpliendo con criterios de sostenibilidad, sobre todo el cambio climático y preservación de recursos naturales. Esto ya nos está marcando la vida. Acuérdense que de aquí al año 2030 tienen que mostrarse indicadores y al 2050 se espera que esté descarbonizada nuestra economía. Yo no estaré por ahí, ustedes los que están aquí jóvenes sí, pero van a darse cuenta que va a cambiar totalmente el panorama de recursos fósiles. Ahorita hay que saber de inteligencia artificial, transformación, avances digitales, metaverso, todo eso que se nos ha entrado. Los aspectos administrativos también, porque visita uno empresas, fincas sobre todo, que debe visitar 50 en una zona de Colombia y casi ninguna lleva contabilidad, ninguna lleva información de tipo administrativo. Y el caso de un paciente, el proceso de administración para la vida, los aspectos legales, observar marcos jurídicos, los externos, medir en qué forma nos está influenciando el entorno a nuestras acciones, todo para llegar, y aquí lo mencionaba Manuel en la introducción, hacemos diferencia entre la eficiencia y la eficacia. Eficiente es la persona que, o la empresa que maneja muy bien sus indicadores a nivel interno, pero la eficacia es cuando logra sus propósitos de vida. Entonces, yo tengo un videito ahí que habla de eficiencia y eficacia, el de un profesor que dicta 50.000 clases y dice, uy, fui muy eficiente, capacité 200.000 personas, 1 millón de personas, pero eficacia cuando logra, después de un recorrido de vida, encontrar que uno de sus alumnos lo reconoce por allá y le dice, profe, gracias a lo que usted me enseñó, pude llegar a ser lo que soy hoy. Entonces, es eficiencia y es eficacia. Entonces, consideramos todos esos puntos en un diagnóstico y así entonces comparamos lo que debería ser frente a lo que es observado directamente. Por ejemplo, aquí está un caso, ya esto lo tenemos sistematizado con el apoyo de una empresa que me está ayudando que se llama It Solving. Entonces, por ejemplo, recapitulo los aspectos físicos. Colesterol total, aquí para recordarles, perdonen la irreverencia de tratar esos términos médicos, pero digo, debe ser menor de 200, dice miligramos por decilitro, creo que en adultos. ¿Y cuánto tengo yo? 250. Entonces la muela está como muy activa, alto nivel de colesterol total, esto es negativo, ya viene siendo como una debilidad para la persona. En triglicéridos, 150 el ideal, tiene 101, chévere. Creatinina en sangre, creatinina no es, les aclaro, no es una medida de creatividad, le digo yo a mis estudiantes. Imagino que ustedes médicos estarán riendo de esto, pero creatinina ya es lo que tiene que ver con el nivel de entre 0,73 y 1,18, ¿cuánto tiene la persona? 2, está alto, entonces tiene 2 debilidades, una fortaleza. Pero luego, hasta ahí va el examen clínico, el paciente tiene que mirar cuál es su liquidez. Mucha gente aquí en Colombia dice que uno vive como pobre y muere como rico. Vive como pobre porque le dice a alguien, préstame 50.000 pesos. No los tengo. Pero se muere la persona y sus propiedades y todo valen miles de millones. Entonces, eso indica que la liquidez es bajita. Normalmente encuentro eso, pero que tiene una buena solvencia a largo plazo. Y así para cada uno de esos puntos anteriores,
empieza a encontrar indicadores y empieza a identificar sobre un diagnóstico puntos a mejorar o a mantener. Entonces estos ya, los internos, los que están dentro de la piel, se llaman debilidades y fortalezas. Los que están afuera, eso es un curso básico de planeación estratégica, se llama oportunidades y amenazas. Y así entonces se genera lo que se llama el DOFA. Esto ya lo conocen hasta los niños de primaria, pero de todas maneras este es el DOFA de una persona que lo generamos automáticamente hoy. Ya le metemos como concepto ya de más sistematización, entonces ven fortalezas. Por ejemplo, aquí sale lo que tiene que ver con su capacidad de resiliencia, con su capacidad de endeudamiento, con los puntos positivos que tiene, pues, por ejemplo, aceptable índice de triglicéridos, pero aquí está el contexto total. Las debilidades, por ejemplo, no tiene formación administrativa, no sabe de conservación de bosques, no planifica su mercado, bajo índice de liquidez, alto nivel de colesterol, etcétera, etcétera, y oportunidades. Hay buena demanda por productos. Por ejemplo, para un productor agropecuario, la parte de alimentos siempre se va a necesitar, siempre se necesitará quien produzca y hay posibilidades de respaldo de ciertos programas. Pero en las amenazas, y ustedes lo comentan todos los días al chat, la crisis económica, las fluctuaciones de precios del petróleo, los valores, todo lo político, las amenazas de conflictos internacionales. Entonces, uno analiza estas situaciones y va sacando estrategias de acción para recomendarle a la persona. Si tiene fortalezas buenas, o buenas, siempre son buenas, pero fortalezas notorias y oportunidades, entonces organiza unas estrategias FO. Siga activo en la vida, siga produciendo y siga manteniéndose ahí porque tiene mucho camino de acción. En las debilidades, entonces, ¿cómo superar esas debilidades? Con las oportunidades. Por ejemplo, si es una persona, esto se lo hacemos a los estudiantes de primer semestre en una universidad. Entre otras cosas, me dieron el premio de excelencia Tomasina porque logré instaurar en la Santo Tomás en ese comienzo en la administración de empresas la matriz DOFA personal. O sea, la DOFA de un alumno o una alumna cuando llega a primer semestre. Entonces sus debilidades son temor de hablar en público, timidez, no sabe otro idioma, no sabe de administración, etcétera, etcétera. Y luego le hacemos el DOFA al 10º semestre a ver cuál de esos superó, a ver si en qué le sirvió todo el paso por ahí. Entonces uno dice, estrategias de O, cómo las oportunidades nos ayudan a superar buenas universidades, buenos sitios de enseñanza, entonces se capacita uno, buena asistencia médica, entonces tiene que bajarle a la comedera, como decimos, para tratar de mantenerse activo en lo que tiene que ver con colesterol y demás, estrategias de O. Las FA son fortalezas y cómo superar las amenazas. ¿Cómo se hace para superar un entorno negativo? Un entorno que políticamente no es apropiado, por ejemplo. Entonces, unión de las personas. Reunirse con demás personas para tratar de democráticamente hacer los cambios que sean necesarios, actuar frente a todo lo que se presente para poder superar esas amenazas sin ir a la crisis total. Y estrategias de A, que son debilidad, amenaza, cualquiera le dice a un productor agropecuario, mire, usted está quebrado, no lleva cuenta, si fuera de eso no le ayuda el entorno, venda la finca. Nosotros nunca recomendamos vender una finca, sino le decimos tenga una acción integral para mejorar, aproveche todo. Porque ¿qué hace un productor que venda un negocio de estos y viene a la ciudad a producir lo mismo que él anteriormente generaba? Entonces uno dice, esta es una opción primera de mirar en un diagnóstico del sistema que se va colocando y frente a lo que tiene de debilidades, superarlo y tratar de buscar innovaciones para superarlo y en fortalezas mantener las mismas. Entonces, con base en esto, creamos inclusive un DOFA más completo que se llama Sí Crea Empresa, Sistema de Apoyo a la Creación de Empresas que nos permite ver, además de esto, a quién le toca actuar y qué acciones hay que hacer. Entonces, así, vamos ahora a incluir, de acuerdo al temario que les dije inicialmente, el tema de la creatividad y de la innovación, que muchos creen que es la misma cosa, pero ese es un proceso de siempre que nos va mostrando, si sabemos la diferencia entre creatividad e innovación, por dónde debemos avanzar. Entonces,
Creatividad. Vemos que se tiene aquí, esta es de una definición que plasmé, acuñé después de muchas consultas a especialistas en la materia, llamémoslo la posibilidad de generar ideas creativas. Entonces, frente al panorama que tenemos ya de debilidades que debemos superar, ¿cómo podemos generar ideas para superarlas? Aquí decimos entonces que hay otro paso intermedio que es la invención, materializar esas ideas creativas. Es lo que vemos en las universidades, que los alumnos son muy buenos para ser creativos, hacen el proyecto del jugo supersónico, del bizcocho aerodinámico, lo presentan en ferias, pero a poquitos que llegan a materializarlo en ideas creativas y a poquitos menos todavía que innovan. ¿Cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Que la innovación es pasar esas ideas creativas a realizaciones materiales que se puedan ver frente al mercado y mercadeo. O sea, Manuel lo dijo cuando presentó al revisar un autor que decía, ¿puede haber innovación sin creatividad? Yo creo que no. ¿Puede haber creatividad sin innovación? Sí, la hay, porque lamentablemente eso pasa. Uno encuentra que de 100 muchachos que presentan maravillosos proyectos en las universidades, unos 10 o 20 son los que los encuentran uno mucho después, convirtiendo en esos líderes innovadores tipo Jeff Bezos, tipo Elon Musk, tipo todos los que vimos anteriormente mencionados. Entonces, ¿qué innovaciones actuales están surgiendo en los sistemas de vida? Vemos que los cambios creativos e innovadores en cada parte del sistema y del todo nos muestran, viendo el mismo cuadro anterior, que algunos cambios que se vislumbran y que se viven ya, por ejemplo, en aspectos físicos e intelectuales. En salud, las innovaciones en biotecnología. Yo tengo el caso de mi nietecito, que tal vez me debe estar escuchando, está en Canadá hoy estudiando biotecnología en salud. Mi hija es médica y el esposo de ella, mi yerno, médico también. Y el muchacho dijo, quiero algo distinto y para empezar, y está biotecnología en salud. Y ustedes saben que ese es un campo que está surgiendo ampliamente. El desarrollo mental y espiritual. Yo le digo a mis compañeros agrónomos, hoy tenemos que, si queremos ser agrónomos, volver a estudiar otra vez y meternos a mirar qué son los drones, qué es esta cuestión de todo lo que está pasando con los sistemas eh, vistos de arriba, todo lo que tiene que ver con la metodología ya avanzada, donde se van detectando las enfermedades de las plantas desde el aire, todo eso que se está viendo ahora. En economía, ya no nos podemos quedar solamente hablando de la economía tradicional, ahí de ingresos y gastos y tal, sino ya se está hablando hoy de la bioeconomía. La bioeconomía entonces es llegar a mirar cómo con recursos naturales renovables se van generando las posibilidades de propulsión y de todo lo que se está haciendo hoy con la gasolina. Y la economía circular, que antes lo veíamos solamente como los autodigestores en una finca, que consiste en que con los excrementos del ganado se vierten en algunas partes y se empiezan a producir ya recursos energéticos. Ya eso lo dignifican hoy con el nombre de economía circular. Más que eso, ¿no? Es utilizar realmente todo lo que tiene que ver con el reciclaje. En aspectos sociales, quien no esté hoy hablando de análisis y comportamiento organizacional, responsabilidad social empresarial, está perdido. Lo mismo que en aspectos ambientales. Aquí ya vemos que, por ejemplo, en Cali se va a hacer la COP27, pero que tiene que ver con la parte básica relacionada con lo de energía solar y demás, pero también se tiene que ver que en el mundo se está hablando de esos impactos del cambio climático, la energía solar y fotovoltaica. En aspectos de información ya lo dijimos, la inteligencia artificial, industrias 4.0, las 5.0, que ya es la robotizada total, el metaverso. En aspectos administrativos ya nos toca salirnos del puro cuento ahí de las funciones clásicas de planeación, administración, dirección, evaluación, para mirarlo con una gestión sistémica también constantemente actualizada. En lo legal ya los abogados saben que hoy tienen que acompañarse de todas las herramientas del caso, ya no es aprenderse como en una época de memoria todas las leyes, sino que eso ya lo tiene la máquina. ¿Y qué más se puede hacer arriba de eso? Y en los aspectos externos,
técnicas que existen para poder analizar, como la PESTEL, PESTEL, que quiere decir P político, E económico, S social, T tecnológico, E ecológico y L legal, que es una metodología que nos ayuda a mirar todo lo que externamente influye en nuestra marcha de vida. Y esto indica que tenemos, como bauticé la participación, la necesidad de estar siempre atentos a variaciones en innovaciones en los sistemas de vida. Estar siempre atentos a esos cambios creativos e innovadores que van surgiendo del análisis sistémico, del diagnóstico, de la planeación estratégica que mencionamos, y van saliendo estos elementos. Entonces entro ya a la parte final de lo que tiene que ver con los procesos de preparación para los cambios e innovaciones con resiliencia y creatividad. Ya vimos qué es resiliencia, qué es creatividad, qué es innovación. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar para salir de hacerlo todo eso contando en los dedos, para poderlo hacer un poquito más en forma sistematizada? Entonces, hay varios instrumentos que estamos viendo para apoyar el emprendimiento en épocas de oportunidades y siempre. Por ejemplo, en desarrollo empresarial, ustedes que son empresarios, los que mencioné aquí al comienzo lo saben, hay que generar todo un conjunto de iniciativas para la creación de empresas, sobre todo para quienes se inician en el mundo laboral, que no salgan a buscar empleo como nos recomendaban a nosotros, o el campo del fortalecimiento de empresas en funcionamiento. Estoy seguro que entre las mismas empresas de ustedes podría hacerse algo para encontrar cómo fortalecerlas. Para esto, pues hemos generado un conjunto de libros y publicaciones, les mencioné al comienzo, desde lo que es un proyecto personal de vida empresarial a cualquier edad, hasta creatividad e innovación, más en el campo agropecuario, pero hay uno de auditoría administrativa que me metí una vez en ese cuento también, con innovación organizacional. Estas son publicaciones que ya han llegado a más de 500.000 personas en el mundo. Creatividad e innovación para el desarrollo empresarial. Estas se encuentran en la red virtual. Y esta es la última que saqué en septiembre del 2023, que reúne los conceptos creación y fortalecimiento de modelos de negocios con resiliencia e innovación. El concepto ya cambia de empresa a modelos de negocio. Hay quienes en el mundo entonces van trabajando el criterio del modelo de negocio, que entre esos Alexander Osterwalder y otros más que han difundido esto a nivel mundial, en donde se ve en un conjunto representado en el modelo Canvas, que recordaremos al final, y yo le metí en mi iniciativa resiliencia. A partir de resiliencia surge el negocio y a partir de la innovación también. Esta publicación está disponible y al final voy a regalar una de ellas para la última intervención práctica de ustedes. También tenemos cartillas de enseñanza para menores niveles de formación, como por ejemplo unas cartillas para campesinos. Me ha gustado mucho eso. Esas no tienen leyenda, solo dibujos. Personas que no saben leer y escribir. Lo hicimos en Costa Rica y luego aquí en la Universidad de La Salle, y tiene plena viabilidad de aplicación. La narración de historias, alguna vez me metí a mirar cómo hacerlo, y él se llama storytelling en mercadeo, que a la persona no le piden que cuente los indicadores fríos de su empresa, sino cómo la creó, cómo la hizo, a partir de qué historia salió, normalmente se encuentra. Entonces me inventé el modelo de narración de historias para la academia. Ya vieron cómo definirle a una persona eficiencia y eficacia con un cuentico, cómo definirle a una persona eh, ley de rendimientos decrecientes, que eso es difícil de entender, visto en comparación de una persona que arranca muy bien en su vida y va decreciendo y así sucesivamente. Entonces, ese es el libro que les voy a regalar a los primeros que intervinieron y que ahora estamos este año sacándolo más actualizado. Entonces, pongo a la orden de ustedes un blog de innovación, creatividad y desarrollo empresarial que tiene más de 60.000 visitas de 60 países. Esa publicación narrativa que que les entregué, y un canal en YouTube que tiene también muchos visitantes. Tiene 56 videos al día de hoy. Se los pongo a la orden y espero que ustedes se suscriban y entren a esos elementos, porque vamos a seguir ahora, con base en esto, reactivando la acción que les mencioné. Bueno, entonces se dispone de una herramienta informática que la bauticé Sí Crea Empresa.
Sistema de Apoyo a la Creación y Gestión de Empresas, que ahora miraremos, tiene su pantalla inicial, muestra que es un análisis para creación y el fortalecimiento empresarial. Entonces aquí, en creación de empresas para personas y sus familias, uno ve que hay un sendero de vida que hay que recorrer y tratamos de representarlo gráficamente. Aquí voy a mostrar a uno de mis estudiantes. Primero, lo que uno tiene que hacer es conocer las bases del sistema. Ya vimos qué es el sistema. Después del sistema, plantear las ideas creativas con innovación mediante el análisis estratégico. Después, enseñar a priorizar esas ideas. ¿Qué me conviene hacer primero? Esto o lo otro. En una empresa, ¿por dónde arranco? ¿Con qué opción de acción? En el diagnóstico externo, ¿me está apoyando el sector externo o más bien estoy en una situación crítica, como le pasó a los cafeteros que producían en un momento cuando se hizo el primer paro agrario? Ellos encontraban que el precio que recibían era más bajo que sus costos de producción. ¿Por qué? Porque tenían costos de insumos muy altos, entonces el sector externo no ayudaba. Veamos el diagnóstico externo. Hay que mirar también la parte de comercialización. ¿Tengo clientes? ¿No tengo clientes? Uno viendo las empresas de ustedes, como ayer que vi ese Simín, quedé muy convencido de que eso es importantísimo. Esa afluencia de pacientes y de todo eso indica que se está haciendo un buen proceso. Para la idea también hay que hacer un análisis financiero a corto y largo plazo, para ver si es posible, ver la estructura administrativa de llevar, elaborar la propuesta del modelo de negocios con el Canvas o Lean Canvas. Se le añaden impactos básicos de innovación y resiliencia y al final se hace un plan de acción para la vida. Ahí se formó la estructura de uno de mis estudiantes en alguna época en la parte agropecuaria, donde fuimos nosotros observando que todos esos elementos son importantes y cómo podemos representarlos ahora sistematizadamente. Entonces, en este caso de la sistematización, el programa de computador que les menciono, o la herramienta sistematizada, llamémoslo así, primeramente lo difundí a nivel de varios países como programa de computador hace unos 15 años, pero ahora lo estamos haciendo como una app, donde se plantea la idea que la persona tiene, se le enseña a ver en forma sistémica y holística esa idea, se le muestra el diagnóstico externo, la comercialización, el interno y el diagnóstico si crea empresa, ya no el DOFA solo, y se concluye con el modelo de negocio Canvas. Canvas quiere decir en español lienzo. Y Lean Canvas es una opción que generó también al suizo que hizo el Canvas, a Walder. Lean Canvas lo hizo un americano de nombre Ash Maurilla. Entonces, para el caso de fortalecimiento de empresas en funcionamiento, se hace lo mismo. Acabamos de hacer, creo que les conté, el análisis de 50 fincas en un mes, en una región de Colombia. Simplemente fuimos una por una con un formato sistematizado, organizado, y pudimos sacar la información. Eso con el fin de que una empresa que fue la que nos contrató le dé apoyo a esos productores. ¿Y en qué forma se les da apoyo? Pues viendo cuáles son los principales problemas que tienen en capacitación, en insumos, en lo que sea. Y lo mismo se hace con las instituciones, con territorios, y no solo empresas del sector agropecuario, sino también del sector urbano y en general de todo lado. Esto se ha aplicado en más de 7.000 casos, cuyos enlaces están en los repositorios de la Universidad La Salle, Santo Tomás y la de Costa Rica. 7.000 casos. En este caso, diseñé una metodología que se llama Caribe. Inicialmente, esto es un acrónimo. CA, llamada Calidad Total, RI, Reingeniería, y B, Bases Estratégicas. Lo diseñé en la Universidad Zamorano en Honduras en el 92 para presentar un informe de 450 fincas que había que presentar en 3 días. Entonces ya en el año 2020, con el Fondo de Cartagena aquí en el Castillo San Felipe, lo relancé en su versión 2020. Y ya la CA ya no es calidad total, sino es creatividad aplicada, creatividad empresarial aplicada. RI, ya no le pusimos reingeniería, que era algo que estaba de moda en esa época, lo llamamos más bien Ah, pero esto no, esto es una cosa empresarial de empresas y cosas así. Ah, no. Por Entonces, favor,
el micrófono, la persona te habló. Ya se lo apagué. Entonces, resiliencia, innovación y bases estratégicas. Perdona, estoy refiriéndome al caso empresarial, pero vinculándolo a la situación de la persona, mostrando las dos situaciones. Uno que es creación, o sea, la persona como sistema, la persona humana, generando iniciativas de innovación. Y esto que es para las empresas, porque sé que a ustedes les podría llamar también la atención. Entonces, este método Caribe ve primero la empresa como sistema. La empresa se puede ver al igual que lo vimos para la persona. Le hacemos un DOFA o análisis de la empresa. Priorizamos debilidades, entonces las personas de la misma empresa llegan a decir cuáles son las debilidades notorias para empezar a trabajar. Le metemos el análisis de calidad total como lo que tiene que ver con el diagrama de pescado, la espina de cómo. Hacemos una programación de soluciones, creatividad e innovación. Preparamos y ayudamos a presentar la propuesta de mejoramiento y luego viene un fortalecimiento empresarial inteligente, Método Caribe 2020. Entonces, así lo representamos. Lo que hicimos en los casos de las empresas ahora fue incluir todo lo que les mencioné en esta forma organizada, empezando por verla como sistema, el diagnóstico completo, los puntos de mejoramiento, la espina de pescado hasta llegar a la programación. Me voy a referir entonces al tema de creación. En creación entonces, que es el caso de la persona, el ser humano, primero plantea las ideas, estoy recapitulando, la idea empresarial como sistema, le mira si es comercialización la posibilidad de acción que tiene, cuánto le cuesta llevar esa innovación adelante, los aspectos empresariales internos y hacer un modelo de negocios integral. Entonces, veamos el proceso en la práctica, desde el examen clínico y médico inicial hasta el enfoque holístico. Aquí, recapitulo, presento la misma que mostré. El médico o el odontólogo, la persona del sector salud, ve los indicadores y empieza a hacer su diagnóstico, que ya dijimos que no es solamente ver los problemas. Pero el paciente dice, además de esto, si quiero desarrollarme en mi sistema de vida, miro mi análisis económico. Ya lo vimos también. Baja liquidez y muy buena plata, pero cuando ya está en la tumba. Pero en la parte social, analizarse. Estoy capacitado en responsabilidad social empresarial, conozco sobre esto, y si no lo soy o no lo tengo, es negativo. ¿Cómo me relaciono con otras personas? Aquí puede ser incluido todo un criterio de tipo social. En la parte administrativa y empresarial uno empieza a mirar qué formación tengo en eso, no la tengo, y si tengo una empresa es lógico que debo contar con las bases mínimas o el manejo de registros empresariales. Y sigo con lo ambiental que está tan de moda ahora, conocimiento de aspectos ambientales, conservación de recursos naturales, en lo que tiene que ver con los tecnológicos, disponibilidad de equipos y mi formación que tengo en elementos de inteligencia artificial. Esto lo planteo también con el apoyo de la herramienta, viendo la demanda, la oferta, el mismo criterio. ¿Cuánto debo tener? Si lo tengo, no lo tengo, es positivo o negativo. Y en lo económico, por ejemplo, la crisis económica. No debe haber crisis económica, es el ideal, pero la hay. Entonces, al haberla, esto es negativo, es una amenaza, aquí viene negativo. Y entonces empieza uno a observar y a redondear todo el panorama que tiene, con lo cual saca el DOFA que ya les mostré, o una empresa más completo, empieza a diferenciar innovaciones y esto ya es el DOFA sistematizado, o el sistema más bien, presentado con las entradas, proceso y salida que se genera automáticamente. Acuérdense que les dije nacimiento, niñez, adolescencia, madurez, vejez y muerte. Este es el que presenté, en donde es el caso de la persona. Nosotros entonces cada uno manejamos como un componente, una parte de este componente, pero la persona tiene cada uno de nosotros que manejarlo en su conjunto para poder dar origen a nuevos crecimientos personales y familiares. Y entonces así salen unidades de negocio como estas, para
una persona que esté vinculada en esto, mercadeo de productos agropecuarios a domicilio, por ejemplo, de acuerdo a su DOFA, producción de insumos de limpieza y salud en una ciudad, gestiones en apoyo a personas con limitaciones, elaboración de fertilizante agropecuario, establecer huertas autosuficientes y todo lo que les puede salir a ustedes al analizar su empresa o su situación personal. Y eso se coloca en un canvas del empresario, que el canvas que diseñó Osterwalder es esto. Esto es lo que exigimos nosotros para las ferias empresariales. Que se presente la propuesta de valor, o sea, el mejoramiento de la empresa en el centro, por el lado derecho, la comercialización, o sea, la relación con clientes, segmento de clientes, canales, los socios clave a la izquierda y actividades clave, recursos, y abajo la estructura de costos e ingresos. O sea, se presenta en forma total el panorama de una innovación, que eso necesitamos que nos apoye un sistema a hacerlo, pero no lo va a hacer la máquina total. Yo parto de la base que la inteligencia artificial no lo va a hacer. Y lo mismo hacemos, Ash Maurilla, lo que hizo fue cambiar el canvas, ustedes lo oyen mucho por todos lados, el canvas son estas 9 casillas, y aquí él cambió colocando las que tengo en colores, que primero vea el problema, luego plantee la solución, cuáles son los indicadores de mejoramiento, viene la misma propuesta de valor, la ventaja especial, los clientes, la estructura de costos y el flujo de ingresos. Entonces, aquí les quiero pedir que intervengan en este momento también para regalarles ahora el premio mayor va a ser el libro de creación y fortalecimiento de modelos de negocio con resiliencia e innovación, más la posibilidad de que cuando esté la herramienta en funcionamiento, sea la primera persona que lo ponga en práctica totalmente a su disposición. Entonces, la pregunta que les pongo aquí, esta es más cortica, 2 minutos. Mencione 4 pasos a seguir para descubrir, analizar, evaluar y recibir innovaciones en nuestros sistemas de vida. Mencione los 4 casos. Aquí no excluimos a nadie. Si el doctor Navarro quiere volver a participar, las personas que han ganado pueden hacerlo. Puede ser el gran ganador de la noche. Pero respóndanme esta para ver si ya es la última diapositiva. Les quedó en claro el panorama que les vine a transmitir. Llevamos ya 15 segundos. Le damos 2 minutos. 4 pasos a seguir. Manuelito, ¿estás siguiendo? Si estás ahí pendiente. Sí, señor, estamos listos, estamos pendientes. Los que ya ganaron pueden seguir concursando. Sí, señor. Está abierto para todos. Entonces nos queda un minutico. Ya hay 2 respuestas, doctor Héctor Horacio. ¿Me las puedes? Bueno, no las leas todavía para no coartar a los que están haciéndolo. Quedan 15 segundos. Si hay más de uno que participe, aquí sacamos más libros de donde sea, pero se lo ponemos a la orden. 4, 3, 2, 1, 0. Ya listo, muchacho. El doctor José Ricardo Navarro dice, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Y el doctor Alejandro Niño Murcia dice aspectos legales, aspectos de información, aspectos económicos y financieros y ambientales, aspectos ambientales. Perfecto, vamos a aceptar ambas respuestas. Realmente lo que mencionó el doctor Navarro, pues viene siendo la parte del DOFA, pero, y Alejandro lo que menciona también interesantísimo, complementa la acción en los aspectos generales. Aquí, por ejemplo,
esperaba yo que mencionara, bueno, un sistema, hacer un sistema, hacer un diagnóstico, estoy repasando, después del diagnóstico hacer el análisis estratégico, del análisis estratégico plantear las innovaciones, luego mirar todo ahí lo que dice Alejandro, los aspectos legales, a todos los elementos y la parte financiera. A ellos dos les voy a regalar el libro también, entonces ya se lo hago llegar al doctor Jorge Felipe. Sí, aquí ya me despido, pero antes de eso, quería ver si tienen preguntas para formularme bienvenidas sean, y si no, entonces voy a tratar de mirar como para darles una visión aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Déjate ver si encuentro aquí. Yo tenía diferenciado. Bueno, les quería mostrar la herramienta ya en funcionamiento, pero en este momento me tocaría pues salir de la reunión. Espérate a ver de la reunión, no, sino de la presentación. Vamos a salir de la presentación. ¿Sí me están siguiendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces aquí vamos a ver. No le puedo entrar aquí a la herramienta sistematizada, pero de todas maneras tenemos eso a disponibilidad de ustedes en alguna forma. No sé si le poníamos aquí primero esto. A ver, lo bajamos completo. No le encuentro la forma. De todas Doctor maneras, Horacio, si ¿ya? quiere, no sé si la podría poner en el chat del grupo de interés científico y cultural. Sí, ¿Se puede? yo lo pongo ahí. Bueno, Entonces, voy a dejar de compartir ahora y ya escucho preguntas. Mientras tanto, aquí le voy haciendo. Espero haberlos motivado un poquito sobre estos temas que parecen de pleno interés y aplicabilidad. bueno, doctor Horacio, en este momento nadie ha solicitado el uso de la palabra, pero yo quería empezar diciéndole un par de cositas. Al Adelante. comienzo de su presentación decía el doctor Horacio que nuestra vida como sistema y con enfoque holístico para entender los cambios que se vislumbran en los procesos de la existencia. Eso es vital porque para la vida de las personas. Entonces yo le hago una pregunta que puede aplicarse sobre todo al campo educativo y sobre todo a la educación primaria. ¿Cómo sugiere que el sabio mensaje de esta frase tenga impacto en los niños y jóvenes en formación? Bueno, eso es lo mismo que decíamos anteriormente para fomentar el tipo de formación empresarial básica. Entonces, lo que hacemos en este caso es tomar primero la población escolarizada desde kinder, desde primaria. Entonces, hablábamos en ese caso, por ejemplo, aquí en Colombia se aplica una ecuación que la manejaba mucho las FARC en sus reuniones cuando estaban en San Vicente del Caguán. Decían que en Colombia se aplicaba una ecuación 100-36-861, que quiere decir que de cada 100 colombianos que nacen, solo 36 iban a la escuela primaria, 8 a la secundaria, 6 a la universitaria y 1 a la parte ya de graduación como tal. Entonces uno dice, en cada momento de esa vida hay que darles herramientas a quienes forman para que así lo hagan, porque resulta que si uno puede en primaria incluir conceptos de esta índole y formar a las personas y que los maestros se convenzan de eso también, logra uno que si algunos no pueden estudiar después de la escuela primaria, por lo menos llegan con algunas bases empresariales a defenderse. Lo mismo ya en la parte secundaria que muchos lo han adquirido. Entonces yo diría que además de lo empresarial estamos hablando ya de un concepto sistémico. Darles estos conceptos en forma sencilla, buscando que ojalá no haya tanta
deserción escolar, pero que se vaya logrando ese tipo de formación en el camino. Y ya para las universidades y demás, pues es mucho más lo que hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte del reto que tenemos nosotros para convencernos de que todo puede ser aplicado. Ya en la parte agropecuaria, por ejemplo, estábamos trabajando un concepto de gestión sistémica de la innovación. Esto pues tomo esa frase ahí de un curso que nos pidieron en la Universidad de La Salle que hiciéramos, pero más o menos la idea es llegar a demostrarle a la gente que tienen muchas dificultades ahora de acuerdo a su análisis estratégico y de acuerdo a eso se le puede hacer un apoyo sistémico en donde empresas que quieren ayudar lo hacen y se lleva adelante el procedimiento. ¿Listo? Muchas Ahora sí, gracias, Victoria. Si es interesante, sería bueno, por ejemplo, hablar con el doctor Cajiao, el que escribe en El Tiempo sobre temas educativos, porque esto es empresarial y es bien interesante y es útil para todos, pero no sé cuál sería la metodología para llevar a los colegios para que lo pongan en práctica. Bueno, quería comentarle, doctor Horacio, que hay una nota de Carlos Francisco Ramírez en el chat. Él dice que muchas gracias por invitarme a esta conferencia, doctor Héctor Horacio Murcia Cabra. Excelente, aporta ideas maravillosas para la vida. Saludos. gracias, gracias. No he visto más mensajes, pero considero que si no hay dudas, pues estamos absorbiendo completamente este panorama en una primera opción que pueda ser complementado en otras intervenciones posteriores. No, yo ¿Alguien? quería hacer un comentario, doctor Murcia. A la señora Alba Lucía Rojas, precisamente estaba destacando, Alba Lucía, el trabajo que ustedes están haciendo. Al comienzo de mi intervención, que destacaba yo cuatro líderes innovadores que vemos aquí con nosotros. Entonces mencionaba al doctor Jorge Felipe Ramírez de Cecimín, que tiene una experiencia, pero en marcha hace 20 años. A Alejandro Niño Murcia, quien tiene la colombiana de trasplantes, excelente proceso. El caso de ustedes, Alba Lucía y su esposo Miguel, allá en Florida, con lo que están haciendo con prótesis biónicas. Y el caso de Manuel Galindo, quien en su vida ha demostrado innovaciones. Entonces, gracias que Alba Lucía está por acá, a la orden. ¿Qué pregunta va a hacer? Claro, quería hacer solamente un comentario. Desafortunadamente, nuestro sistema de salud, de nuestro sistema en Colombia, pues todas las estrategias que hemos aplicado, yo fui parte de las personas que aprendieron con usted hace 40 años. Gracias por toda esa sabiduría que pude yo recibir de parte de usted, doctor Murcia, pero desafortunadamente a veces la infraestructura, todo lo que hemos luchado como empresarios para estar haciendo un país mejor, desafortunadamente trae unas variables horribles en las que uno no puede manejar todo lo que quisiera hacer como empresario. No se ve en otros sistemas internacionales, ni menos en Estados Unidos, pero en vez de progresar a veces involucionamos. Y este sistema de salud nos atropella, el sistema de salud nos daña todo ese esquema tan bonito que hemos construido, que ese tejido humano, ese compromiso con el país, ese compromiso con los pacientes, ese compromiso con llevar tecnología, terminamos siendo filántropos en nuestro país. Y qué rico que nos pudiésemos sostener para trascender. Sí, esos esquemas tan bonitos que aprendimos administrativos, pues se destruyen con tomas de decisiones que afectan siempre nuestras empresas y no solamente las empresas de salud, sino aquellas que hacen el soporte para que seamos nosotros cada vez mejores con un paciente. Por ejemplo, ahorita con intervenciones del Estado, con Sanitas y todo, cosas totalmente que nos empujan a sentir que tenemos que doblegarnos y sentirnos un poco inferiores a todo lo que hemos construido con esa herramienta de capacitación tan inmensa que hemos tenido de personas como usted. Entonces, ¿qué haríamos con
con nuestras empresas cuando esas variables nos atropellan tanto? Esa es mi pregunta. Sí, Alba Lucía, aquí el asunto es, y yo les mostré ahí que por un lado la importancia de hacer ese análisis interno, pero hay una parte externa que tiene que ser mejorada, tiene que ser superada. Ahí les mencionaba, por ejemplo, uno hace un análisis del entorno, mostrando cuáles son los aspectos políticos, económicos, sociales, lo que mencionamos, tipo Pestel, y la parte de mercadeo y todo eso, y luego lo pone frente a una que llamamos matriz de evaluación de factores externos. Y entonces uno, para describírselo a quienes no están familiarizados con estos términos, quiere decir, si las amenazas que tenemos en nuestra actividad son superiores a las oportunidades, o sea, lo negativo mayor que lo positivo, estamos en un entorno definitivamente difícil y hay que tratar de ver cómo dentro de los márgenes de acción es posible superarlo, para no decir apague y vámonos, que sería una circunstancia que normalmente se está dando también en el mundo actual, en el caso colombiano, por ejemplo, en algunas circunstancias. Entonces, es ver que ese entorno, como les dije, es parte vital también de lo que hacemos. Uno puede ser el mejor empresario, tener todo listo, pero si no puede ver los resultados en su comunidad y en todos los sitios en que se desarrolla, hay que buscar la forma de actuar dentro de los mecanismos institucionales disponibles. Yo entiendo lo que estás mencionando y aquí el problema que existe, por ejemplo, esta discusión que hay sobre la reforma a la salud que yo veo todos los días ahí en el chat del grupo aquí de tipo científico y académico que están mencionando unos y otros todas las inquietudes que se viven. Esperemos que de ahí salgan buenas decisiones que beneficien a los empresarios. Lo mismo que va a suceder con las demás reformas que se plantean, porque es la única forma de que pueda existir un empresariado que sea consistente, aportante y positivo. Eso es lo que te puedo decir. Lamentablemente no están Gracias. en nuestras manos todas las herramientas, pero aprendamos, Sí. hagamos ese análisis y veamos cómo con otras personas, como los que están aquí acompañándonos, puede uno reunirse para encontrar soluciones positivas. Muchas Doctor gracias. Horacio, le voy a leer 3 noticas que hay en el chat. Señor, El doctor Navarro dice, excelente por esta presentación, producto de una vida plena de trabajo gerencial, teniendo en cuenta lo social, lo ambiental, lo financiero. En otras palabras, además de enfoque holístico, altruístico, muchas gracias. El doctor Antonio Acevedo dice muchas gracias, doctor Murcia, por su excelente presentación. Igual saludo y gratitud al doctor Galindo por su adecuada moderación, así como a Jorge Felipe y a Cecimín por la muy buena invitación de hoy. Germán Parra dice mil gracias por tan interesante presentación y dice que no tiene micrófono. Finalmente, Soledad Niño Murcia dice, pregunta, ¿el ejemplo que dio de aplicar el DOFA personal al ingreso de los estudiantes universitarios lo vuelven a aplicar al egreso del estudiante para ver cambios? ¿O qué hacen con esta información para no quedarse en el diagnóstico y pasar de una idea creativa a una innovación educativa? sí, Soledad, muchas gracias por la pregunta, bienvenida. Les mencioné que así lo hicimos. Yo creo que ahí me dieron ahí en la Santo Tomás, que fue donde lo aplicamos, el reconocimiento como excelencia tomasina, porque entre los muchos trabajos que hicimos ahí, con un grupo de psicólogos con los que trabajamos ahí, logramos evitar problemas en la gente, suicidios, dificultades que se presentan. Y una de las innovaciones que hicimos fue esa de matriz de DOFA personal. Los muchachos en primer semestre todavía no sabían qué era eso, aunque en los colegios les explican mucho eso, y empezaban a sacar las debilidades principales que tienen, así como sus fortalezas. Entonces, efectivamente, ya al 10º u 8º semestre, porque ahora creo que son 8 semestres, se volvía a hacer y se demostraba qué estaba pasando. Entonces, de aquel muchacho o esa muchacha tímida que no era capaz de hablar en público, que no manejaba nada de un idioma, que no sabía nada de conceptos de sistemas, en 10º o en 8º tenía ya que superarlos. Lo aplicábamos en ambas ocasiones. La información se quedaba en manos del grupo de psicólogos que lo iban siguiendo y en el camino se iban encontrando entonces posibilidades de solución para circunstancias que se daban en el avance de su carrera. Sí se hace, Soledad. ¿Alguna otra pregunta?
estimado doctor Manuel. Héctor Horacio, no hay preguntas, pero quisiera de pronto hacer una relacionado con lo que comentó Alba Lucía y con el tema de Sanitas el día de hoy, que fue intervenida por la Superintendencia de Salud. Quisiera hacer un comentario, a ver qué opinamos todos. Casi que no hay una respuesta a esto, pero es como un motivo de reflexión. Escuchen lo siguiente. Alemania y Japón, después de la terrible destrucción que les ocasionó la guerra, tuvieron la resiliencia que los llevó a ser países económicamente muy fuertes. La primera con Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, y Japón con Douglas MacArthur de los Estados Unidos. Singapur, después de ser un país tercermundista y caótico, logró, gracias a su líder Lee Kuan Yew, a su resiliencia y a la de 8 líderes poderosos y altruistas, que esa lista país se convirtiera en un país con una floreciente economía, ejemplo para el mundo. Entonces, viendo la situación de nuestro país, ¿usted cree, doctor Murcia, que nosotros los colombianos, con los problemas tan graves que padecemos, pudiéramos lograr, con resiliencia de líderes y de la población, lograr algo parecido a los 3 casos que menciono? Sé que es una complicación, es una cosa muy difícil de responder, pero es como le decía, es un motivo de reflexión. ¿Qué opina, doctor Horacio? Yo creo que sí, eso se está viviendo en realidad. Los casos que les presenté en ese video inicial, los 7 casos demuestran que sí es posible hacerlo, porque las personas ya no se quedan sufriendo el problema, sino se levantan. Y estamos viendo que, por lo menos a nivel personal, se viene haciendo. No falta sino que se apoye desde el punto de vista estatal, gubernamental, público, todas esas iniciativas que van surgiendo. Porque realmente en Japón uno observa que eso no fue solamente histórico, sino que es de la realidad. Les trae el caso del tsunami, por ejemplo. Allá tienen un problema y de un día para otro lo resarcen, lo solucionan, buscan cómo superarlo. Y nosotros yo creo que tenemos aquí las bases también en Colombia para poder hacerlo. Y creo que los colombianos somos también resilientes, sino que hay que saber organizarnos un poco más y coordinarnos entre nosotros para lograr superar esas adversidades que se dan. Sí creo que Colombia se puede convertir en un panorama propicio para eso. Dios lo escucha. Y otras cosas, sí. Que encuentro una intervención de alguien que dice, excelente presentación, gracias. El tema cultural lo encuentro demasiado complejo para lograr resultados positivos. Sí, pues porque tiene que ver lo cultural y también vincularlo con lo educativo, ¿no? Dice, tengo una propuesta novedosa que me gustaría tratar personalmente. He tenido dificultad con internet, entonces yo no sé, le damos la información de mi teléfono o qué. Pues, Sería bueno que dice como iPhone se identificara para saber quién es y buscar la manera de conectarla con Héctor Horacio. pero doy mi teléfono al público o mi correo, el correo tal vez, ¿no? Podría Yo creo ser. que, yo creo que sí. Fíjate, lo coloco y me escribe ahí y seguimos comunicándonos. Lo mismo para todos, ¿no? Eso es un campo que hay que seguirlo Héctor Horacio, promoviendo. es Francisco Ramírez. Ahí puse mi, Dio el Carlos, teléfono, le dio el teléfono. ¿Se lo dictó? ¿O lo está mirando ya en su computador? lo voy a copiar aquí. Bueno, Y ahí está mi dirección también y todo, el correo electrónico. Porque yo lo llamo una vez concluyamos aquí nuestra participación. ¿te anotó el teléfono de Francisco? Sí, ya lo estoy anotando. Ya lo anoté. Perfecto. Perfecto. Bueno, el doctor Jorge Felipe Ramírez actuó muy callado, que no es lo usual en él. Entonces me gustaría A que ver, terminara esta reunión con un buen comentario, como todos los que usted sabía hacer, doctor Ramírez. sí, he estado callado porque pues 20 minutos antes de empezar la reunión eh, me impactó pues la noticia de la intervención de la superintendencia con la EPS Sanitas. Pues ¿por qué me impactó a mí? Pues por muchas razones, porque pues eh, soy fundador de la EPS Sanitas desde que yo estaba en la junta directiva
directiva de Colsanitas cuando fundamos la EPS hace 30 años, si no estoy mal, el tiempo que llevamos, 28, y pues yo seguía vinculado a la EPS y por motivos personales, y lo digo así, ayer pasé mi carta de renuncia a la EPS, no porque supiera sobre esto, sabía la persecución que nos estaba haciendo la Superintendencia de Salud para sacarnos del ranking, porque como lo pueden ver en muchos chats, lo único que con esto se busca es que al sacarnos a nosotros, EPS Sanitas con 5.800.000 usuarios, seguramente en poquitico sacarán a Sura y a compensar. Con eso la nueva EPS llegará a 22 millones de usuarios, que es lo que quieren hacer ellos para fortalecerla. Y como la reforma no les va a pasar en el Congreso, que lo sabemos que no va a pasar en la Comisión Séptima, mucho menos en la plenaria, pues la mejor forma de hacer es liquidándonos y potencializar la nueva EPS, que es lo que quieren hacer para convertir el sistema de salud todo con la nueva EPS. Entonces, pues, obviamente estuve las 2 horas en la reunión, aproveché muchísimo, pero verdad que estaba pues completamente pues, adolorido, traumatizado por toda esta noticia. ¿Por qué? Porque es que los que van a sufrir son los 5.800.000 usuarios, van a sufrir. Y ahí es donde empieza uno a decir, qué tristeza, todo lo que se hizo en este sistema de salud durante 30 años, ya hoy lo vamos a empezar a ver perdido, porque pues era la segunda EPS en número de usuarios y para mí, lo puedo decir, una de las 3 más con mejor servicio que se daba en Colombia. Entonces, eso le da a uno tristeza. Después de haber estado yo 30 años que he estado con la EPS en las juntas directivas, ver esta noticia que pues nosotros sabíamos que el gobierno nos venía buscando los diferentes mecanismos para llegar a intervenirnos. Entonces, pues, por eso, Manuel, sí estuve un poco callado. Lo único que he podido es recibir chats y llamadas que no he contestado ninguna de muchísima gente, amiga, amiga personal, amiga del sector, de todo, pues escribiéndome y dándome los puntos de vista. No, hoy la reunión, y créamelo, Héctor, de un nivel altísimo. Yo soy un apasionado de todo lo que es el tema de innovación, porque pues en mi vida profesional lo he hecho, soy un innovador, me jacto en el buen sentido de decirlo, y todo eso pues ha llevado a que he podido hacer muchas cosas a nivel profesional, personal, todo en el sector salud. Dentro de eso, pues hoy en día soy el médico en ejercicio más antiguo del grupo Keralty, de Colsanitas. Hoy en día en actividad. Llevo 42 años como médico activo ejerciendo. Y desde ahí, 30 y pico de años en las juntas directivas de Colsanitas, de clínicas, de la EPS, en todo el aspecto que usted mencionaba hoy, todo lo que es y se puede hacer con la palabra de innovación y emprendimiento. Y otro término de algo que le propongo que en 2 meses hagamos una conferencia o un conversatorio sobre algo que va directamente relacionado con estas 2 palabras, que es el liderazgo. Y hagámosla, propongámonosla y hacemos, porque no se puede ser innovador e emprendedor si no es líder, si no se es líder. Y eso es algo que va directamente relacionado con todo lo que tú trataste hoy.
Entonces, verdad que aprendimos mucho, repasamos mucho. Mañana a las 10 de la mañana, Héctor, que tú me preguntabas y para todos los oyentes, ya tengo disponible toda la grabación exactamente como fue. Nosotros ni le agregamos ni le quitamos, no necesitamos de nada y la podemos enviar a los diferentes grupos que tenemos. Es mucha la gente que por aquí razones de trabajo, médicos que terminan tarde o actividades que no pueden integrarse a las 6 de la tarde, pero mañana yo les envío la grabación y muchísimos la van a oír. Entonces, antes de cerrar la reunión, como nuestra rutina, quiero invitarlos a la reunión número 205, que está programada precisamente para de hoy en 8 días, que es el martes 9 de abril. Y es un tema médico, pero de mucha actualidad. Mitos y realidades de los vapeadores. Y precisamente quien lo va a dictar es un académico de número muy conocido por muchos de los que estamos aquí, gran amigo de nosotros, el doctor Horacio Giraldo, una persona que es de los neumólogos más reconocidos y que más le ha aportado al país. Y va a estar de moderador otro académico, jefe de medicina interna, neumología del Hospital Militar, el doctor Robin Rada. Es nuestra reunión cultural número 205 para el martes 9 de abril a las 6 de la tarde, es decir, de hoy en 8 días. Entonces, todos invitados. Gracias, Cristina, por todo el apoyo logístico que nos has dado. Y bueno, antes de terminar la reunión, como no es nuestra costumbre, yo le quiero decir y preguntarle a Héctor Murcia. Héctor, ¿qué mensaje? Nos diste muchos mensajes hoy. ¿Qué mensaje final nos dejas con esta excelente conversatorio que tuvimos hoy? Tienes la palabra, Héctor. Bueno, que personas líderes como ustedes que realmente practican la innovación, como esos 4 colombianos que mencioné, entre muchos que hay, sigan adelante con sus procesos, sigan siendo ejemplares y mostrándole caminos a personas que no llevan los mismos senderos de acción. Y por otro lado, que comprendan tal vez los médicos asistentes, las personas del sector salud, que pueden complementar sus análisis clínicos básicos, lo que es médico, lo que es profesional, con una visualización también un poquito mayor a lo que es el entorno y la situación de la persona en un criterio holístico para poderlo ver y entender un poquito más, para poder saber realmente cómo ayudarle en todas sus gestiones, o sea, practicar aquel lema de la empatía, o sea, ponerse en los pies del paciente, los zapatos del paciente para saber qué hacer. Y a los pacientes como nosotros, a los que estamos, como digo yo, simples mortales, que nos capacitemos, todos nos tenemos que capacitar porque no nos las sabemos todas en todo momento, para que podamos aplicar estos y otros criterios que habrán de venir con el advenimiento de muchos avances como la inteligencia artificial y otros más que se nos llegan de un momento a otro. Eso es lo que quiero decir, Jorge Felipe. Muchas gracias. No, gracias. Y quería que Manuel, que es un líder, como tú lo dijiste, y cabe dentro de las 4 personas que mencionas. Quienes no lo saben, Manuel fue el fundador para mí hoy en día de una de las empresas más importantes en el área de la salud académica, SCARE, la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación, con el Fondo de Defensa para todos los médicos que ejercemos en este país. Y Manuel fue uno de los fundadores, es decir, innovador en este tema. ¿Qué mensaje final nos quieres dejar, Manuel, verdad? Y el agradecimiento del cuerpo médico contigo. Así no seamos anestesiólogos, es todo, todo, por la creación de SCARE y de todo lo que
representa y representará a este grupo para el ejercicio profesional médico en Colombia. Muchas gracias, doctor Ramírez. Pues realmente la creación del MEPASDE fue algo interesantísimo para nosotros. Fue una innovación ante una problemática que teníamos, que eran las demandas. Eso creció enormemente, pero no solamente están los médicos. Inicialmente era para anestesiólogos, después se volvió para médicos y finalmente para profesionales y trabajadores de la salud, que como decía, en este momento tiene más de 64.000 afiliados, socios solidarios. Política, hace una semana estuvimos en la Asamblea de la Ciudad y pues es impresionante pues la complejidad de la empresa. Realmente sería una empresa que sería interesante que Horacio la pudiera conocer porque no solamente tienen la responsabilidad con los anestesiólogos, que son los que hacen parte de la sociedad básica, sino que tiene una responsabilidad empresarial con todas sus subempresas que tiene, con la nómina abultada que tiene, y tiene una responsabilidad social de eso. Y bueno, yo diría que es un ejemplo para muchas organizaciones del sector de la salud. Y sobre esta reunión, pues, doctor Horacio, muchísimas gracias. Realmente, como dijo el doctor Ramírez, aprendimos mucho, algunos aprendimos, otros repasaron, pero son ideas que pueden ser aplicadas tanto en la parte personal como en la parte empresarial. De manera que esperamos que todo lo que se dijo hoy tenga algún impacto en las personas que asistieron y lo que puedan llegar a, digamos, a aumentar, a difundir las enseñanzas de Héctor Horacio. Así que muchísimas gracias, Héctor Horacio, gracias, doctor Ramírez, y dentro de 8 días estaremos analizando el tema del papel. Muchas gracias a todos por su asistencia. Una cosita. Gracias, Porque Manuel. Sí, ¿qué quieres finalizar, Héctor? Cuéntanos. que recapitulemos los nombres de las personas que participaron, que ganaron los libros, que son Ricardo Navarro, doctor Y Ricardo Antonio Navarro, Acevedo. el doctor Antonio Acevedo. Antonio Acevedo, el doctor Alejandro Niño. Entonces a ellos les haré llegar, ¿a Ay, el quién doctor más? Alejandro Niño, claro que sí, aquí está. Entonces a ellos les haré llegar ahí a Cecimil, ¿será? Voy a pasar Sí, por... lo podemos, desde Simini yo me encargo de entregárselos a ellos, muy cercanos, Yo los te lo, tres. te El lo doctor llevo. Navarro, Antonio Acevedo, inclusive vive muy cerca de Cecimín, y el tercero, el Alejandro doctor Niño. Alejandro Niño. Yo se lo entrego en la Academia de Medicina, no hay ningún problema. Exacto, entonces yo te los llevo. Previamente te aviso Gracias, y ahí sí nos vemos. a qué momento voy a ir para que pueda saludarte. Claro, claro, eso sí, ya nos vemos ahí. Muchas gracias a todos. Son las 7:57. Buenas Perfecto. noches. Buenas Feliz noches a noche todos. para todos. Gracias, Cristina. Nos vemos en 8 días. Gracias, Cristina, por la ayuda. Gracias por todo. Con todo gusto, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Chao. Héctor, nuevamente. Chao. Manuel, gracias.